Bienvenidos a Didáctica Talks, este podcast que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Hoy tenemos una invitada muy especial. Todos son especiales, ¿verdad que sí? Todos son especiales, pero Maite es muy especial. Nos acompaña Maite Frías, que es psicóloga, también especialista en atención temprana. Muy importante que lo diga bien, atención temprana, porque antes decíamos estimulación temprana. Y Maite es la coordinadora de Construyo. Y bueno, muy feliz de tenerte aquí, Maite, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que también me siento muy feliz de estar aquí hoy. Tenemos un tiempito coordinando a ver cuándo era que íbamos a grabar. Así mismo. Porque Maite se integró al equipo de didáctica hace relativamente poco, pero se ha sentido como si fuera mucho tiempo, porque la verdad es que está haciendo un trabajo espectacular en las aulas y precisamente hoy vamos a conversar sobre la educación emocional en el aula, porque tenemos episodios sobre la educación emocional, o vamos a decir el desarrollo socioemocional y aprendizaje socioemocional con nuestros hijos, en el hogar, algunas pautas para padres. Pero hoy vamos a ver cómo se lleva esto al aula y precisamente a través de Construyo y la experiencia Construyo, lo que hacemos es promover el desarrollo y aprendizaje socioemocional en el aula. Entonces, Maite, hablar de educación emocional en el aula. Nosotros tenemos una experiencia de unos añitos ya y pues visitando las aulas, acompañando a las maestras y escuchando a las maestras, observando a las maestras y a nuestros niños y niñas en este caso del nivel inicial, pero igual también con otros niveles, pues es un reto, un desafío, pero es tan necesario. Tú que estás ahora ya de este lado, ¿verdad? Viendo cómo se implementa Construyo. ¿Por qué es tan importante llevar la educación emocional no solamente en el hogar, sino también al espacio de la escuela, al aula? Yo creo que la manera más simple de definirlo es, dentro del espacio escolar, los niños pasan mucho tiempo. O sea, los niños pasan la mayor parte de sus horas despiertos en este espacio y tienen una interacción directa con pares, pero también con adultos. Entonces, en la medida en que los niños puedan, también en este espacio que es enriquecedor, donde ellos aprenden conceptos básicos como las matemáticas o la lectura, pues que ellos también puedan adquirir herramientas para la vida. Porque la verdad es que la educación emocional es una herramienta esencial para la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos colegios que van de la mano, tanto el padre que está trabajando en casa, esa educación emocional, y se complementa con el colegio que también tiene un espacio de educación emocional, que en nuestro caso es con el programa Construyo, pues tenemos un niño que recibe de todos lados enseñanzas y aprendizajes que le ayudan a desarrollar toda esta parte emocional que es tan importante. Entonces yo creo que lo más importante cuando nosotros vamos a los colegios y tenemos el programa Construyo es darle esas herramientas que siempre yo digo son semillitas, porque son niños pequeños que esperamos que con mucha agua, abono, sol, pues puedan germinar y crecer en árboles grandes con raíces fuertes que les permitan ser adultos responsables, tanto a nivel emocional como a nivel afectivo. Y yo creo que todos queremos eso, pero Maite mencionó algo, ella decía lo que hacen los padres en el hogar. Sin embargo, muchas veces tú hablas con las educadoras, con los directores y hay como vamos a decir, como una queja Claro. de que no necesariamente en el hogar se está llevando a cabo, vamos a decir, como ese proceso como se espera. Y la verdad es que yo creo que todos los papás están tratando de hacer lo mejor posible con lo que tienen. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no tenemos las herramientas o repetimos los patrones con los que nos enseñaron. Y no necesariamente este ámbito de la educación emocional tiene mucho tiempo, vamos a decir. Es ahora, que es reciente, que se ha despertado se está todavía despertando el interés, sobre todo porque hay una preocupación por la salud mental. Claro. Con todos los temas de salud mental. Y es real que hay un tema de salud mental que ha ido en aumento. Yo me estoy leyendo el libro de Generación Ansiosa, Anxious Generation, es un libro muy famoso. Y sí, las primeras, todavía no lo he terminado, pero la primera parte es realmente con datos preocupantes de cómo en los últimos años, se podría decir, sobre todo el 2010 en adelante, 2010, 2015 también, o sea, sigue en aumento el tema de
los problemas de salud mental. Entonces yo creo que hay más conciencia, Claro. ¿verdad? Pero todavía hay mucho por hacer en ese sentido de que en el hogar y en la escuela pues estemos como alineados. No sé qué tú opinas de eso. Claro, y por eso la parte de en Construyo trabajamos lo de conexión con la familia, con el hogar, y es por eso que le damos tanta importancia, porque definitivamente si nosotros no tenemos padres que entiendan el valor, la importancia que tiene la educación emocional de sus hijos, entonces estamos solamente trabajando una pata de este niño. Definitivamente que hemos tenido experiencias maravillosas en Construyo con esas actividades de conexión con el hogar. Justamente tuve una madre que trabaja en uno de los colegios donde nosotros estamos que me dijo la actividad era sobre que tenían que escribir cosas, los niños tienen que escribir cosas que les gustan de cada miembro de su familia. Y esta niña le dijo a su mamá que le gustaban los rizos de la mamá. Y ella dijo, yo nunca le había preguntado a mi hija qué le gustaba de mí. Yo no sabía, yo no había tenido ese espacio para poder conversar y compartir con ella. Entonces, definitivamente que tenemos oportunidad y que es algo nuevo. Y yo genuinamente creo que los padres, muchos están haciendo todo para que sus hijos puedan desarrollarse adecuadamente, pero hay demasiada información y a veces puede ser abrumante para una familia que no sabe cómo es la manera correcta de encaminar a sus hijos en este proceso. Y correcta, vamos a decir, o la más adecuada de acuerdo a tu contexto, a tu hijo real, ¿verdad? A tu situación. Más que correcto o incorrecto es dentro de los parámetros, ¿verdad? De lo que es sano. Por eso hablamos de espacios emocionalmente sanos, dentro de lo que, ¿verdad? En general no atenta contra tu integridad, pues que podamos cada uno encontrar lo que nos funciona. Pero el aula, señoras y señores, el aula es un lugar tan importante donde nuestros niños, como tú dices, Maite, pasan tanto tiempo y que conviven ya con otras personas que no están en su espacio más íntimo. O sea, ya se abren a realmente aprender cómo funciona esto en la vida. Y es el lugar donde, pues, como tú decías, están todas esas áreas académicas, ¿verdad? Que le damos tanta importancia, que si sabe sumar, que si se sabe los colores, que si sabe multiplicar, en el caso de los más grandecitos. Bueno, todas estas, que si sabe que cuando se descubrió América, que si esto, que si lo otro. Toda esa información. Todos los datos. Y traer sobre la mesa, sí, lo académico es crucial, pero ya tenemos datos de que, o sea, hay evidencia de que la educación emocional contribuye incluso a un mejor desempeño académico, o sea que deben ir de la mano. Y con tu experiencia hasta ahora, que ha sido corta pero intensa, y obviamente con tu expertise como psicóloga también, que de alguna manera u otra todos los psicólogos, pues el ámbito emocional y tú con atención temprana también en esa primera etapa, los psicólogos ya manejan mucho de este mundo. Ahora, el ámbito de la escuela es un ámbito muy particular y muy complejo también, o sea, intervienen muchos elementos y factores. ¿Cuál tú dirías que sería como ese o esos factores cruciales para que la educación emocional se pueda dar, vamos a decir, en el aula? Que pueda realmente, porque muchos maestros dicen, sí, yo promuevo la educación emocional, y cuando ven Construyo o cuando se enfrentan a un problema, dicen, yo la verdad que no implementaba nada. O sea, ahora es que yo estoy entendiendo esto. Y usted dijo la primera, el maestro. El educador es esencial, es un factor clave para nosotros poder tener niños emocionalmente sanos, porque es una persona que está sensibilizada y que entiende la importancia y que es capaz de medir las palabras que utiliza, evitar las etiquetas que le pone a sus alumnos, buscar maneras, estrategias para ayudar a sus alumnos a autorregularse cuando están en un momento de mucha ira o de mucho miedo. Es una persona que está consciente. Entonces, lo más importante en un aula es el maestro. Esa persona que pueda dar, que pueda sensibilizarse, que pueda aportar. Y eso es lo que siempre conversábamos. O sea, cuando nosotros vemos esas actividades del programa y vemos como una misma actividad con la misma instrucción y los mismos materiales en el mismo colegio, tú lo puedes ver de manera totalmente diferente. Increíble.
acorde al maestro y a cómo el maestro piensa y a cómo el maestro entiende que puede lidiar con esta actividad. Y a mí me pasó justamente un caso así, que fueron 2 maestras y ellas hicieron con la misma actividad y tuvieron 2 resultados totalmente distintos. Y lo único que cambió fue la confianza que una de las maestras tuvo en sus niños, que ella llevó a sus niños al otro nivel y dijo, mis niños pueden hacer esa actividad y lo lograron. Entonces yo creo que eso es una parte esencial, el maestro. Y luego, pues están todas estas herramientas que utilizamos para apoyar. O sea, sí, podemos tener un maestro que entienda la importancia, pero si el maestro no tiene las herramientas para poder enseñar a sus alumnos sobre educación emocional o lidiar con los conflictos que tiene dentro del aula, entonces tenemos un maestro dispuesto, pero sin herramientas. Entonces yo creo que esas son las 2 claves. Un maestro con las herramientas adecuadas. Y algo crucial, yo escuchándote, es que el centro con el equipo de gestión, o sea, el director, incluso los padres, o sea, ya lo mencionamos, pero que también crean en esto. Claro. Fortalece muchísimo el programa. O sea, para que un programa sea exitoso, para que se lleve la educación emocional al aula, tiene que haber un conjunto, o sea, tiene que haber compromiso de parte de toda la comunidad. Ese es el ideal, ¿verdad? Y de que realmente comprendamos esto. Por eso es tan importante sensibilizar a la población sobre la importancia de esto. Desde la fundación venimos ahí poquito a poquito, ahora vamos a tomar un poquito más de fuerza, pero la idea es también seguir sensibilizando a la población sobre la importancia de la educación emocional, porque el otro día una persona me dijo, no, ustedes lo de educación emocional, que entonces no hay que aprender. No, espérate. No es que el aprendizaje escolar es crucial y no es descuidar una cosa por otra, no es que ahora vamos ni a priorizar, van de la mano. Van de la mano y en su justa dimensión y dándole la importancia que corresponde. Pero me dio risa, yo no, espérate, vamos a aclarar esto. No, porque ustedes como están promoviendo la educación emocional, como que ya no es importante que los chicos aprendan lo que tienen que aprender. No. Mucho cuidado, tengamos cuidado con esto. Es precisamente fortalecer el aprendizaje académico con una base de herramientas y habilidades socioemocionales que al final influyen sí o sí en todo el proceso de aprendizaje. Begoña Ibarrola siempre dice, que es una de las expertas que aborda el tema, las emociones están presentes en todo y para aprender se involucra todo el mundo emocional, como para todo, pero en el ámbito de la escuela es crucial. Es como si imagináramos a un niño o un adolescente que va a tomar un examen, que se sabe todo, se ha estudiado, ha pasado semanas estudiando, y cuando se ve frente al examen se pone nervioso, no tiene herramientas para poder lidiar, manejar, gestionar esta emoción que está sintiendo, y no lo puede completar. Pero sabía todo, tenía el conocimiento, entonces va de la mano, no solamente a nivel académico, sino a nivel en la vida. O sea, sí, para tener un buen trabajo y ser una persona exitosa necesitamos conocimientos, habilidades, pero también necesitamos la parte emocional, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero. Por más enojo que yo tenga, yo no puedo llegar. Esa es la vida. Y a usted, a la oficina, llegar y estallar cosas y romper cosas porque estoy enojada. Entonces, al final, es una herramienta para la vida, no solamente para la parte académica, aunque todo es importante. Así es. Y yo creo que ese es el gran cambio que hemos visto en estos últimos años con la educación emocional, que antes, como usted siempre dice, estábamos de espaldas. Y ahora nos hemos dado cuenta y con un golpe bastante fuerte, nos estamos dando cuenta que es demasiado importante, porque si no, vamos a tener personas con grandes capacidades académicas, pero con dificultades para relacionarse, con dificultades para resolver conflictos, con dificultades para vivir y para ser ciudadanos responsables. Y convivir y manejar su frustración y todas las emociones que experimentamos todos en todo momento y en todas etapas de la vida. Y como dice McLaren, la autora del lenguaje de las emociones, dejar que también, o sea, cómo convivir con las emociones, que transitar las emociones, o sea, cómo manifestarlas de manera adecuada. O sea, son una serie de herramientas que parecen sencillas, señores, pero no, es complejo. O sea, es un mundo interesante, complejo, y toda emoción tiene su función. Entonces,
cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de desarrollar esas competencias emocionales o socioemocionales, como algunos autores plantean, como tú dices, para la vida. Y el aula es un espacio interesantísimo donde se dan tantas oportunidades. Eso les decía yo a un grupo de maestras, tantas oportunidades. En tu caso, Maite, ¿cuáles son esas oportunidades que se dan en el aula? Pero también vamos a hablar de los retos, ¿verdad? O sea, porque suena como, ay, sí, vamos a implementar la educación emocional, pero a la hora de la hora, ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Una oportunidad que veo constantemente en el aula es cuando los niños hacen, por ejemplo, comentarios negativos a sus amigos. Cuando le dicen un apodo inapropiado o le hacen un comentario de no me gusta tu pelo o palabras, ¿verdad? Un poco más. Y que las maestras se vean dentro de la situación de construyo, validando el que todos somos diferentes, por ejemplo, y que esas características individuales son importantes. Por ejemplo, eso es una de las cosas que pasan. O, por ejemplo, niños que dicen dentro del aula, yo nunca he sentido miedo. ¿Qué pasa? Constantemente porque venimos, ¿verdad? Yo no tengo miedo, no. No, yo no tengo miedo. Mi mamá me dijo que yo no puedo tener miedo. Y eso, la verdad que ahora que venimos de culminar el módulo específico de las emociones, fue algo que se repitió constantemente de niños diciendo, yo no siento miedo. Y de maestras dramatizando, dando ejemplos, escenificando momentos en los que ellas han sentido miedo, para que los niños desde pequeños puedan entender que es válido. Porque la verdad es que es una vocecita que ellos tienen en su cabeza, que se la hemos dicho nosotros los adultos, de no hay que tener miedo, a eso no hay que tenerle miedo. Tú eres valiente, y tú eres bravo. Y si a mí me ponen un león enfrente, yo voy a sentir miedo, claro que sí. Entonces, esas son oportunidades que vemos dentro del aula, de situaciones que podemos ayudar a los niños a comprender y a dar una mejor lectura de la vida, en este caso en particular. Pero igual hay muchísimas otras que podemos ver en el aula. O sea, cada momento construyo es una oportunidad grandísima de aprendizaje, tanto de aprendizaje cognitivo, o sea, de preguntas. Sí, también, claro. Porque se integra todo al final. Claro, nosotros tenemos muchos animales dentro del programa y los niños les da curiosidad de la diferencia entre un grillo y un saltamontes. Hay niños que ya se lo saben, pero hay otros que ni sabían. Tenemos como esa dualidad que en estos aspectos académicos y tanto emocionales, donde siempre hay oportunidades dentro del aula que las podemos destacar. Y yo creo que mi trabajo como acompañante es cuando la maestra puede aprovecharlas adecuadamente, felicitarles y decirles que podemos seguir haciendo esto, pero cuando esa oportunidad ha pasado por cualquier situación, porque en el aula vivimos... Es en vivo. Es en vivo y en directo, y con niños y seres humanos de verdad, no con computadoras. Pues también darle alternativas de cómo podemos manejar y gestionar esas situaciones. Y se dan muchas cosas en un día, en un aula, señores, con todos esos niños distintos que vienen cada uno con su mochila emocional, con su temperamento, con su personalidad, pero también con su bagaje, ¿verdad? Familiar, con su experiencia, de su contexto. O sea, es complejo. Y la propia maestra viene con su carga, con sus expectativas, con su realidad, con su mochila emocional. Claro, y que no todas las maestras son expertas en educación emocional. Claro. Y eso es algo importante porque crecen los niños, pero también crecen los maestros. Aprenden sobre educación emocional, la diferencia entre emoción y sentimiento, que puede generar, por ejemplo, un poco de dificultad o a resolver conflictos. O sea, como adultos, esto es algo que no nos enseñaron. Sí, como yo le pregunto a los padres a veces y me dicen, bueno, estoy aprendiendo todavía. Exacto. Entonces yo creo que los niños en esta generación pues tienen un maravilloso regalo, que es poder comprender y entender esta parte socioemocional desde muy pequeños, porque hay cosas que todavía yo no sé lidiar con ellas y que me encanta que ellos puedan aprender. Y yo lo veo mucho con mi sobrina, que tiene 2 años y medio. Tú estás poniendo ahí en práctica. Todo. Y mi sobrina, o sea, con 2 años y medio sabe decirte tengo miedo, eso no me gusta, te sabe decirte ella está feliz, ella se siente alegre, ella se siente triste. Ay, estás llorando, estás triste. Entonces, es una experiencia que ella ya está viviendo desde muy pequeña y que hemos seguido fomentando para que ella pueda seguir desarrollándose a nivel socioemocional. Y qué dichosos, la verdad, que son los niños ahora. Sí. Eso es una base, señores. De verdad, si hay una herencia importante que nosotros le podemos dejar, o sea, si hay algo que podemos dejar
importante, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El aprendizaje académico son esas habilidades Claro. socioemocionales. Les van a servir para todo. Y algo que debemos enfatizar, la educación emocional se debe dar durante toda la vida. Siempre. Esto no para. Esto no es de que, ay, ya el niño aprendió, porque cada etapa de la vida trae situaciones diferentes, incluso a nivel cognitivo, o sea, al nivel de madurez, cada circunstancia, situación en las etapas que vivimos son diferentes. Entonces, las herramientas que vamos a necesitar son diferentes. No es lo mismo un preadolescente que un niño del nivel inicial, Claro. o un niño de primaria, o sea, de primer ciclo de primaria, o ya un niño, o un jovencito universitario. O sea, cada etapa va a requerir, claro, los autores hablan de estas competencias emocionales, generalmente son 5 competencias o dimensiones emocionales, y cada una de ellas vamos a decir, se subdividen en muchísimas, lo que se llamaría microhabilidades o muchas habilidades. Es complejo y es amplio. O sea, cuando hablamos de estas grandes competencias emocionales, desarrollarlas, aprenderlas, porque se sabe que estas habilidades se aprenden. Yo enfatizo mucho esto en mis charlas y en mis talleres. Estas habilidades se aprenden. Hay un proceso de desarrollo, pero las habilidades emocionales se aprenden. Entonces, esto dura toda la vida y debería llevarse obviamente en los hogares, pues el ideal es que todos los padres pues promuevan la educación socioemocional, pero debería estar en todos los niveles educativos. O sea, esto no es solo nivel inicial, nivel primario, incluso en las universidades. O sea, esto debe estar, y en las empresas y en el ámbito laboral, esto debe estar en todo el ciclo, en todo el proceso educativo. Y esto es lo que va, y de manera intencional, que es mi palabra favorita, porque creemos que estamos o asumimos que eso se va a desarrollar o aprender de manera natural, y tiene que ser intencional. Tenemos que diseñar actividades, tenemos que practicar, tenemos que usar casos, situaciones, aprovechar lo que le pasa a nuestros hijos con sus amiguitos o con la profesora. Vamos a ver qué podemos hacer, qué tú sientes, qué estás experimentando ya con los más grandecitos. O sea, pero muchos padres no se sientan y aprovechan esas oportunidades que van desarrollando esas capacidades. Igual pasa en el aula. Igual pasa en el aula. Que muchas veces dejamos ir o entendemos de que los niños, pues, bueno, ya un niño tiene que resolver sus problemas, pero a veces los niños necesitan modelar, necesitan acompañamiento para poder entender cómo hacerlo de manera sana. Y que alguien les enseñe. Claro. Que alguien les enseñe, les explique. Exacto. Porque asumir que simplemente él no es un pequeño adulto, es un niño. Es un niño. Es un niño, es una niña. Y entonces cuando va creciendo, incluso con los adolescentes, que a veces creemos que ya son grandes, siguen siendo niños, o sea, todavía no tienen ese nivel de madurez. Y yo me puedo analizar y ver a Maite de 18 años saliendo del colegio, yendo a la universidad, cómo las emociones para mí eran difíciles de gestionar. Porque cuando yo sentía mucha ira y yo me identifico en ese momento con el personaje de Intensamente de enojo. Sí. O sea, de ¡ah! Y ya ahora, para 8 años después, yo puedo decir, wow, ya yo puedo gestionar esta emoción porque sé lo que me quiere decir, Claro. permito que me transite. Entonces, vamos aprendiendo y no podemos entender que siempre... Y nunca termina. Y nunca termina, porque yo sé que si me viera en 10 años más, pudiera decir, wow, mira todas esas decisiones que yo tomé por la emoción, por la inmadurez, y mira cómo ya no lo hago. Entonces, definitivamente que esto es un aprendizaje que podemos ver a lo largo de la vida. Retos que se enfrentan o que enfrentan las maestras también y bueno, los padres, pero retos que se enfrentan en el ámbito escolar o en el aula. Wow. Desafíos para poder llevar la educación emocional, porque yo creo que todos al final de cuentas, de alguna manera u otra, podríamos entender que la educación emocional es importante, que esta práctica, claro, en el caso de Construyo es un programa, pero la idea es que permee en todo momento, no da nada más el momento del programa, sino que realmente nosotros incorporemos lo que es la educación emocional o las habilidades socioemocionales en todo momento. Esto debe ser transversal, así como una mirada mucho más global de todo. Yo creo que el primer reto es la parte del aprendizaje del adulto.
Yo creo que todavía, como es un concepto y son ideas y conocimientos bastante nuevos en nuestra sociedad, pues todavía hace falta mayor profundidad en el conocimiento de la educación socioemocional y no solamente en cuáles son las emociones y poner los nombres de todas las emociones y decir, ay, yo sé sobre educación socioemocional, porque la verdad es que, como usted decía, es mucho más complejo de ahí. Ese yo creo que es el principal reto, que el adulto ahora mismo, el adulto dentro del aula, pueda tener conocimiento de cómo abordar adecuadamente cada situación. Otros retos que yo veo, que no necesariamente tienen que ver con la parte socioemocional, pero sí tienen que ver con el área conductual, que afectan de manera importante el aprendizaje socioemocional, es el manejo de la conducta dentro del aula. O sea, hay muchas dificultades para el manejo de la conducta. Maestras que todavía dentro de su aprendizaje están manejo de intentando aula. comprender cómo es un manejo de aula adecuado. Y esto afecta, obviamente, no solamente al momento construido, sino cualquier otro espacio que tengamos dentro del aula, porque el manejo de la conducta es indispensable. Manejo de la atención, crucial. Estas partes, yo también creo que un poco más allá al apoyo con la familia, o sea, dentro del programa, como decía ahorita, tenemos un espacio que es una vez al mes, cada mes y medio, que las familias aportan haciendo las actividades de conexión con el hogar. Y algunas maestras sí me han dicho en algunos momentos como las familias no me entregan, esto se me puede complicar, he tenido que hacer muchos esfuerzos. Entonces, es verdad que estamos viviendo en un mundo muy rápido, donde los papás tienen muchas cosas que hacer. Pero creo que todo esto son los mayores retos que tiene una maestra dentro del aula. Pero qué pena que en vez de muchos padres enfocarlo como, wow, tengo aquí una oportunidad de realizar una actividad con mi hijo en la que nos integramos, en la que estoy fortaleciendo sus habilidades socioemocionales. No es una tarea, vamos a decir, tediosa, sino que son actividades realmente súper lúdicas, dinámicas. Y qué pena que muchos padres no sacan ese ratito para decir, tú sabes, déjame compartir con mi hijo, mi hija, en este plano emocional, déjame hacer algo que contribuya a nosotros incluso conectar más, a nosotros, a yo conocer mejor a mi hijo, mi hija, a mi hijo conocerme mejor. Y hay actividades tan lindas que permitirían como que la familia conecte en otro nivel, no en lo típico. Te tienes que cepillar los dientes, vamos a leer un cuento, o sea, actividades como ya rutinarias. Entonces como que tú dices, wow, y a veces los papás lo ven como una carga, pero tenemos tiempo para muchas cosas, porque tenemos tiempo para ver las redes, tenemos tiempo para ir al salón, tenemos tiempo para otras cosas, ¿verdad? No voy a seguir diciendo, pero es como sacar ese tiempito tan valioso, papá, mamá, para contribuir a lo que se está haciendo en el aula, pero al final, para contribuir a esa formación tan, tan importante y necesaria y urgente, diría yo, que de nuestros Algo hijos e hijas. importante con eso es que, y es una experiencia, ¿verdad?, que la tengo bastante viva, de a veces como padres se puede perder la esencia y se puede perder el ser intencional porque quede bonito. Una de las actividades, por ejemplo, que teníamos donde las familias tenían que hablar del nombre de sus hijos, pues yo escuché muchas maestras comentarme de que los padres estaban más enfocados en que quedara bonito, en que la cartulina estuviera linda con todas las fotos y toda la brillantina que era necesaria, pero que en la experiencia de compartir a sus hijos cuál era el significado de su nombre, qué es la intención. Dentro de esta actividad no era la intención de que quedara precioso. Una mega producción, así como que wow. De divertida y entra la competencia ahí de yo tengo que, ¿verdad? Si lo voy a mandar, tengo que mandar algo. Y era más la experiencia de por qué yo escogí ese nombre para ti y cuál es el significado de ese nombre y por qué es especial para mí que tú te llames así. Entonces, creo que esta parte que nos da las redes sociales de tener que compararme con el otro, de tener que ser mejor que el otro, de que mi hijo no quede como el que tiene la mamá que no hace la cosa chula o que no hace las cartulinas bonitas, pero entonces perdemos la esencia porque mamá se acuesta a las 3 de la mañana haciendo una cartulina bonita y el niño ni sabe. Ni participó, ni sabe, ni tuvo ese momento especial. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, ser intencionales. Si vamos a hacer la actividad, pero no somos intencionales en el objetivo de la actividad. Entonces, no, y realmente,
o sea, vivir la experiencia. Vivirla. No perder de vista, como tú dices, la esencia. Me encantó esa palabra. O sea, no perder el por qué y el para qué de la actividad. Claro. Y la verdad es que los niños, y quiero decirlo, cuando uno los ve en el aula, yo acompañando, digo, wow, cuando comparten eso realizado en casa, las fotos que tomaron con sus padres, el librito que crearon, la actividad que hicieron, eso de los nombres, bueno, hay muchas actividades. Y la verdad es que cuando lo comparten, tú dices, wow. O sea, tú ves esa carita de ese niño y eso ha sido, o sea, maravilloso. señores, es increíble. Y yo se lo digo mucho a mis hijos, con esos pequeños detalles uno no se imagina a veces el gran impacto que uno está teniendo, en este caso, en tu hijo, pero sucede hasta con amigos. Y son esos pequeños detalles, ese tiempito que tú le dedicaste a tu hijo para hacer esa actividad, para que lo comparten en el aula. Wow. Yo tengo fotos ahí de niños compartiendo que si los libritos que hicieron en la casa de las emociones, que si las actividades. Y tú dices, o sea, ese niño, ¿qué significativo ha sido eso para ese niño? O sea, ser visto, ser observado, ser escuchado, participar con su papá y su mamá. Y dentro del aula, la emoción Ay, ay, ay. y la felicidad cuando le toca compartir lo que hicieron en casa, eso de verdad que vale oro. Vale oro. Y si los papás como que lo vieran, de verdad que se esforzarían un poquito más. Sí. O sea, si entendieran como, wow, lo que significa esto para un niño, se esforzarían. Yo estoy segura que se esforzarían un poquito más para entregar, integrarse y estar al tanto de todo este aprendizaje que se está promoviendo en el aula. Y tú hablabas de las maestras y los niños. Dime de los niños, ¿cómo responden, de acuerdo a lo que has visto, cómo responden los niños a este mundo, ¿verdad? Socioemocional. Demasiado bien. Aunque bien no es un calificativo, ¿verdad? Porque bien es relativo. Pero yo siento que los niños responden, que eso es lo que buscamos. Los niños, como es un programa con animales, con libros, que los niños pueden ver, que pueden tocar, que son actividades divertidas, lúdicas, donde hay muchísimo aprendizaje. Yo siento que los niños encantados, o sea, con la mariposa Lula, wow, Lula, ya no le toca a Lula, le toca a otros animales estar dentro del módulo que los niños están trabajando y los niños están, ¿dónde está Lula? ¿Dónde está Lula? Queremos a Lula. O sea que de verdad que los niños conectan con los personajes. Han conectado con los personajes bastante bien y dentro de las actividades pues podemos ver esa evolución donde al principio del módulo los niños tienen pues un conocimiento, por ejemplo en el último caso de las emociones, pues un conocimiento limitado de las emociones y como al final del módulo, wow, todo lo que te pueden decir, cómo escuchar a la maestra, hacer el momento construyo y que los niños le expresen situaciones. Las mismas maestras se sorprenden muchas veces, como que wow, yo no sabía que ellos tienen esa capacidad de llegar a expresar. Subestimamos muchas veces a nuestros niños. Y eso es lo que yo digo a las maestras, déjate sorprender. Permítete sorprender. ¡Ey, me gustó esa! Déjate sorprender. Ay, sí. Porque los niños sorprenden. Bueno, le voy a poner un ejemplo chulísimo. En el primer módulo donde trabajamos la parte de autoestima y autoconcepto, hay una de las actividades donde se va destapando una imagen de cada niño. Y primero se empieza por el pelo, por los pies. Y una maestra estaba anonadada cuando los niños de su aula, por esta parte que es solamente la frente y el pelo, sabían quién era cada niño. Podían identificar a su compañero. Y ella decía, pero tienen 3 años, ¿cómo lo hacen? Y yo, ya saben que subestimamos a los niños. Y es algo maravilloso. O sea, de verdad que permite que los niños puedan desarrollarse, pero también permite a las maestras sorprenderse de la capacidad que tienen y de la lectura que están teniendo del mundo. Porque los niños están leyendo el mundo. Lo que pasa es que no le preguntamos para saber. Totalmente. Para saber qué están escribiendo su propia historia y están captando todo lo que viven a su alrededor. Exacto. Pero los niños, mira, ahora yo escuchándote, la verdad es que los niños son tan genuinos, son tan espontáneos y son los que hacen posible. Y bueno, mientras van creciendo, pues va cambiando el panorama, porque ya ¿verdad? Los niñitos más grandes, tú que estuviste en primaria también, ¿verdad? Y bueno, los adolescentes, pero igual es tan bonito ver
como su capacidad de conectar muchas veces mejor que nosotros los adultos, que ya venimos con tantas creencias limitantes, con tantas predisposiciones, Sí. con tantos juicios, con muchos esquemas que han venido construyéndose, y a veces es difícil romper esos esquemas para el adulto. Claro. No que es imposible, siempre se puede, pero es más difícil. Entonces los niños realmente están como abiertos completamente y disfrutan tanto el momento. El momento construyo en este caso, igual puede ser cualquier otro programa, pero el momento donde pueden como, no es que agarre el lápiz, no es que dime cuál color es este, no es que vamos a contar, No. es que verdaderamente, wow, o sea, puedo compartir, puedo comprenderme mejor, porque al final cuando hablamos de educación emocional, me comprendo mejor en la medida que comprendo mejor mis emociones y que comprendo a otro y veo al otro y cómo me relaciono con el otro y cómo se dan esas dinámicas. Y wow, el niño como que, como tú dices, sorprende mucho. Los niños sorprenden mucho. Y sorprenden positivamente. Claro. O sea, superan nuestras expectativas. Claro. La mayoría de las veces, por no decir siempre, o sea, superan nuestras expectativas. Cuando no se da el resultado, quizás que he visto maestras que se frustran un poco, muchas veces no es por los niños, es por como uno. El otro día, por ejemplo, yo le dije a una maestra, dos maestras haciendo la misma actividad y dos resultados completamente diferentes, pero hasta el espacio que tú seleccionas. O sea, en el caso de una maestra salió al patio, pero el patio estaba lleno de niños, había ruido, no era el espacio idóneo. O sea, hay que pensar, señores, una maestra tiene que considerar tantos aspectos al momento de pensar en una actividad, de planificar una actividad, de ejecutar una experiencia que va a influir en cómo se da. Sin embargo, la otra maestra se fue a un espacio que también era exterior, pero no había más niños, estaban solo ellos, integró música. O sea, ¿cómo está ese componente? También, o sea, son muchos factores que influyen e intervienen en ese proceso de aprendizaje. Y tú estás en un contexto donde la maestra lidia con muchas cosas. Claro. Entonces, como es importante como considerar todos esos factores que influyen en el éxito de una experiencia, de una actividad que tú has diseñado para que los niños logren esos aprendizajes. Y algo que el programa tiene como de magia es que los niños, eso es su momento feliz, como usted decía ahorita, los niños cuando dicen, momento construya. Y porque tienen esa posibilidad de comentar cómo se sienten. O sea, yo he visto aulas donde tienen una mayor cantidad de niños que tienen 20 niños, 21 niños, que no siempre pueden participar todos. No, y en algunas hay 30. Sí, exacto. Y las maestras, los niños como que tienen que aprender a manejar su frustración de yo quiero participar, pero ¿por qué no puedo participar? Se dan otras dinámicas que no se dan con grupos más pequeños. No, claro, pero también nos invita y nos dice, wow, eso quiere decir que los niños están disfrutando este espacio. Porque si yo quiero participar es que yo me siento incluido. Claro. Yo puedo hablar y aquí se me va a escuchar. Lo que yo voy a decir, esta persona lo va a considerar como importante. Entonces, definitivamente que yo creo que las maestras tienen un papel fundamental en el éxito del programa. Y muchas veces hay cosas que es previo error, que es probar, ver, si no me funcionó, reajusto e intento la próxima vez. Y no pasa nada. Y no pasa nada, definitivamente. Y vamos aprendiendo en el camino a conectar nosotras mismas con nuestras emociones, a regularnos, porque nosotras ponemos el tono emocional. En un aula hay un tono emocional. Igual que en una oficina, igual que en cualquier espacio, hay un tono emocional. Entonces, si yo llego, que no quiero saber de nadie, que no miro a nadie, buen día, ay Dios mío, ¿a qué hora que se va a acabar esto? Estos muchachos me tienen cansada. Yo no sé qué, mira, ay Dios mío, ¿cuántos meses que faltan para que termine el año escolar? O sea, yo pongo el tono emocional. Ahora, si yo llego entusiasmada, yo te miro a los ojos, yo te doy la bienvenida, yo quiero que tú estés aquí, yo me siento feliz, yo estoy entusiasmada con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a aprender. El tono emocional es totalmente diferente. Claro. El trato es diferente. Y es increíble a veces el tono de voz, quiero enfatizar, como a veces muchas maestras es gritando, que están todo el tiempo y no se dan ni cuenta. Estamos gritando, o sea, con un tono... ahora ven, a la 1, a las 2, ¿dónde están? Y el tono emocional, o sea, y reflexionar sobre eso, o sea, ¿qué tono emocional hay en un centro educativo, hay en tu aula?
cómo vamos creando ese ambiente seguro, que me gustaría que tú converses un poquito sobre eso, porque implementar educación emocional tiene que ser preferiblemente en terreno fértil. Claro. Un terreno de violencia, de agresividad, de ruido, va a ser, no estoy diciendo que no se pueda, pero va a ser más difícil. Entonces, un ambiente de aula propicio, seguro, es muy importante. Claro, y ahí empezamos con el tema del ruido, que es una realidad que yo no había entendido hasta que llegué a esta posición, de cuánto ruido se puede manejar en un espacio educativo y de la importancia de limitar este ruido, porque definitivamente que un espacio donde tú me estés contando algo que para ti es difícil o triste y yo te tenga que repetir 3 veces, pero dime, o que tenga que hacer sobreesfuerzos para poder escucharte, es un espacio que limita. No es que no se puede, como usted decía, pero lo hace más difícil. Un espacio seguro también es una maestra abierta, sin prejuicios. Un espacio donde el niño pueda decir y expresar lo que siente, sin malas caras, sin malos tratos. Ay, pero tú no te tienes que poner así. Ay, hombre, no te pongas triste. Ay, no llores que te ves feo. Ay. Todos los comentarios y eso definitivamente no es un espacio seguro. Claro. Y un espacio donde se fomenta el respeto al otro. Muy importante. Porque si bien la maestra probablemente no se ría o no haga ningún comentario desagradable, si la maestra permite que otro niño desvalide, haga comentarios desagradables de un niño del aula, entonces ya no es un lugar seguro, porque permitimos este espacio desagradable donde lo que yo digo pues ya no tiene importancia. Entonces definitivamente que hay que ser intencional para tener un espacio seguro, un espacio agradable. No es simplemente con llegar y decir buenos días y tener una cara feliz de que aquí. Ni tener muchas cosas pegadas en la pared, porque a veces confundimos un aula muy linda, con mucha decoración, con muchos colores. Pero al final lo que asegura que sea un espacio emocionalmente sano, un espacio seguro, es el tipo de interacción que se da en el aula. Atentos, atentos educadores, atentos padres. Podemos tener el aula más linda, la escuela más linda, y sin embargo tener un espacio donde no me siento bien, donde no me siento acogido, donde no siento que pertenezco, donde no se me acepta, donde no puedo expresarme, no puedo ser yo, donde hay maltrato. Y señores, aunque no nos demos cuenta, hay mucho maltrato y mucha violencia. Lo hemos hablado mucho en otros episodios, pero wow, si nos hacemos conscientes del nivel de violencia con el que nos manejamos en este país, porque está muy normalizada la violencia. Y definitivamente que hay una clave en eso que usted decía, y es la confianza y la esperanza que un maestro tiene en su alumno. Así es. En el momento que el maestro dice, ay no, con ese niño no se puede. Ay, ya yo me cansé, esa mamá molesta demasiado, ese niño no hay nada que se pueda hacer con él. Ya. O mira, te va a tocar fulanito, prepárate. Ay, ya. Hay una predisposición. Ya. Entonces ahí ya generamos un espacio donde ya hay una barrera. Donde no se cree en mí. Ya hay barreras. Claro, donde no se cree en mí. Y la verdad que volvemos a lo mismo. Son niños que tienen retos, historias, personalidades, genes totalmente diferentes, pero siguen siendo niños y no son responsables del sistema familiar que les tocó, ni de... no lo eligieron. No lo eligieron. Entonces, en esa misma medida, si yo como adulto sé que no lo eligió, entonces yo apoyo para que este niño pueda dar lo mejor. Pero si yo quité la esperanza y dije, ay no, con esa gente no se puede. Ya. Ahí se perdió todo. Ahí se perdió. Señores, educación emocional en el aula con Maite Frías, quien está actualmente siendo acompañante de nuestro programa Construyo. Si quieres saber más sobre este programa para llevar a su centro, ya tenemos más de 25 centros educativos en nuestro país. Y a través de la fundación también hemos podido llevar Construyo a nuevos centros. De hecho, nos acaban de aprobar un nuevo proyecto para llevarlo a una escuela de fe y alegría en Pantoja. Así que vamos ampliando. La idea es que llegue a la mayor cantidad de niños posible para que puedan vivir esta experiencia junto a sus familias. Esto va impactando y vamos sembrando, como tú decías, el ideal, porque este programa es para el nivel inicial, para niños pequeños de 3 a 6 años.
el ideal es que todos los centros cuenten con algún tipo de iniciativa, programa, proyecto de educación emocional en todos los niveles. Esto es un proceso que dura toda la vida. Y la verdad es que reconozco aquí el trabajo que ha hecho Maite con esas maestras, porque de la mano de las maestras, pues vamos transformando esa práctica educativa. O sea, la educación emocional transforma la práctica educativa, transforma la forma como me veo yo y cómo veo a cada uno de mis estudiantes, de los niños, de los jóvenes. Es una mirada distinta. Así que invitar a todos a seguir promoviendo, a sensibilizar, a seguirnos formando en este campo de la educación emocional. Si se quieren comunicar, pueden escribirnos didáctica.rd en Instagram, igual construyo@didáctica.edu.do. Felices de poderles presentar este programa a los centros que así lo deseen. Decir sí a la educación emocional es decir sí a la sanidad. Decir sí a prevenir muchos problemas y muchas situaciones que tenemos en nuestra sociedad, es contribuir a mejores ciudadanos. Así que definitivamente que decir sí es un compromiso importante que debemos asumir todos. Agradecerte, Maite, qué lindo episodio. Gracias a todos los que nos siguen, que seguimos creciendo, nuestra comunidad sigue creciendo. Igual Maite ofrece servicio de atención temprana en las tardes, si quieren seguirla, @maitefrias.at. Ajá. Muy bien. maitefrias@.at. Yo la sigo, pero no recordaba específicamente su Instagram. Señores, gracias a nuestra comunidad y nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima. Bye.